Tengan todos muy buenas noches. Me da gusto nuevamente tenerlos aquí en la tercera jornada en torno a la celebración del Día Mundial del Riñón. Yo soy Rafael Tobar, colaborador de la Fundación Renal del Salvador en cuanto a la imagen gráfica. Parte de las novedades que estamos haciendo ahora en esta dinámica virtual es involucrar a todos los que formamos parte, los que estamos tras bambalinas en parte del equipo de la Fundación Renal. Esta noche tengo el gusto de presentarles a dos grandes profesionales de la salud. En primer lugar, vamos a tener el video del tip online de la licenciada Ada Elizabeth Orellana Vázquez. Ella es nutricionista graduada en el 2019 de la Universidad de El Salvador. Cuenta con un curso de nutrición en el paciente con enfermedad renal crónica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, México. También tiene un diplomado en nutrición clínica. Actualmente se encuentra en formación para certificarse como educadora en diabetes. Labora como nutricionista en el Hospital Nacional de El Salvador y brinda consulta de nutrición en el ámbito privado. En unos momentos vamos a poder ver este video de la licenciada Orellana. Y como ponente en la conferencia en vivo que vamos a tener esta noche, tendremos al doctor Marco Bonilla. El doctor Bonilla estudió medicina en la Universidad de El Salvador, completó su entrenamiento en medicina interna en el San Barnabas Hospital de Nueva York, en donde también recibió el reconocimiento de residente del año. Actualmente se encuentra realizando su fellowship en nefrología en el Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra Northwell Health en Nueva York siempre. El doctor Bonilla es un colaborador constante de la Fundación Renal de El Salvador y ha participado en la publicación de varios artículos médicos. Así es que tengo el honor de dejar con ustedes al doctor Marco Bonilla. Adelante, doctor, con su conferencia. Bueno, muchas gracias, Rafael. Creo que primero vamos a comenzar con la licenciada o con mi... con el video. Ok, vamos con el video. Un segundito. Hola a todos, es un placer estar con ustedes conmemorando el Día Mundial del Riñón con este video. Mi nombre es Ada Elizabeth Orellana Vázquez y soy nutricionista de la Fundación Renal del Salvador. En esta ocasión les estaré hablando brevemente acerca de la cantidad de potasio, fósforo, sodio y líquidos que nos aportan los alimentos. Quiero iniciar diciendo que una alimentación saludable es fundamental para mantener un buen estado de salud y poder realizar nuestras actividades diarias independientemente de la edad que tengamos. Y esto va a cobrar especial relevancia en aquellas personas que viven con enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios. ¿Por qué es importante la alimentación en el paciente renal? Porque los riñones son los encargados de eliminar las sustancias de desecho de nuestro organismo, como es la urea y la creatinina, que los obtenemos por medio de la alimentación, además de regular la cantidad de líquidos y electrolitos como el sodio, el potasio y el fósforo. Una dieta inapropiada en el paciente renal va a aumentar el número de complicaciones y conducir a un deterioro progresivo de la enfermedad. El objetivo principal de la alimentación del paciente renal va a ser mantener un adecuado estado nutricional. En la siguiente imagen pueden visualizar el semáforo de la cantidad de sodio, potasio y fósforo en los alimentos que vamos a ir trabajando con esta herramienta educativa a lo largo de este video. Esto nos va a permitir visualizar de una manera rápida y sencilla aquellos alimentos que tienen un bajo, moderado o alto contenido de estos micronutrientes. Quiero hacer énfasis que eso no responde a un plan de alimentación como tal. Es necesario que como profesionales de la salud o si eres paciente que está visualizando este video, visites a un profesional de la nutrición que será responsable de
de individualizar tu plan de alimentación de acuerdo a tus necesidades fisiológicas, tus necesidades nutricionales, tus preferencias alimentarias y todos los factores que nosotros como nutricionistas tomamos en cuenta. Hablemos primero del potasio. El potasio es un mineral cuya principal función es controlar la contracción de los músculos, el mantenimiento de la presión sanguínea y la transmisión de los impulsos nerviosos. En la imagen pueden visualizar aquellos alimentos que tienen alto contenido de potasio. No me voy a detener en eso porque más adelante en la siguiente diapositiva vamos a verlo por medio del semáforo. ¿Cuáles son las recomendaciones de la ingesta de potasio en la enfermedad renal crónica? Hay que tener en cuenta que por eso es necesario individualizar la dieta del paciente renal, porque no todos son iguales. En el caso, dependiendo del tratamiento que se encuentre, por ejemplo, el prediálisis, en los primeros estadios no hay restricción de este micronutriente, al menos que haya hipercalemia. Por favor, nutricionistas, el hecho de que un paciente nos diga que es un paciente renal no quiere decir que vamos a restringir este mineral. Y la recomendación, en dado caso de hipercalemia, es de 1500 a 3000 miligramos. En el caso que el paciente esté en diálisis peritoneal, la recomendación va a ser de 1550 a 2500 miligramos y en hemodiálisis de 1500 a 3000 miligramos. Estas recomendaciones son de acuerdo a las guías CADI. En el semáforo podemos visualizar que los alimentos con alto contenido de potasio, por mencionar algunos, está la papaya, el guineo, el plátano, el tomate, el melón, la yuca. Aquellos con moderado contenido, que sean amarillos, que los podemos consumir de 2 a 3 veces por semana, está el aguacate, la berenjena, la zanahoria, la uva y la naranja. Y aquellos que son de bajo contenido, es decir, que los podemos comer casi que a diario, está el huevo, la pera, la manzana, la piña, el brócoli. Ahora hablemos del fósforo. El aumento de fósforo en sangre hay que tener también mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el aumento de este micronutriente en la sangre va a inhibir la absorción del calcio en los huesos, lo cual a la larga nos va a llevar a que nuestro paciente sea propenso a fracturas. Además, hay que tener en cuenta que favorece también la calcificación de tejidos blandos, conllevando a un aumento de padecer enfermedades cardiovasculares. Y la recomendación de este micronutriente en el paciente renal, al igual que el fósforo, va a depender también del tratamiento, el estadio en que el paciente esté. En el caso de la prediálisis, también va a haber restricción únicamente si hay hiperfosfatemia. De lo contrario, no tenemos por qué restringir. Y en dado caso se presente hiperfosfatemia, la recomendación dice que es de 400 a 800 miligramos. En el caso de aquellos pacientes que están en tratamiento de diálisis o hemodiálisis, la recomendación nos dice que puede ser de 800 a 1000 miligramos. En el fósforo quiero explicarles un poco acerca de los dos tipos que hay, el fósforo orgánico y el inorgánico. El fósforo orgánico es aquel que viene de alimentos de origen vegetal, como son las legumbres, los frutos secos, y los de origen animal, como lo es los lácteos, el pescado, las carnes. Y la absorción de eso va a depender también del tipo. En el caso del vegetal, del 10 al 30%, y en el caso del fósforo animal, del 40 al 60%. En el caso de los alimentos y del fósforo que vienen del fósforo inorgánico, vienen sobre todo los alimentos procesados. Y este fósforo es más peligroso porque está oculto en forma de aditivos o conservantes en los alimentos procesados. En la imagen pueden visualizar algunos nombres con que podemos encontrar este fósforo en los alimentos. Por eso es importante leer la etiqueta nutricional, porque si ustedes se fijan, muchas veces los encontramos con códigos, no los encontramos así con fósforo, sino que con códigos. Por eso es importante tener en cuenta esto. Y la absorción del fósforo inorgánico es mayor al 90%. Por eso es recomendable que la alimentación del paciente renal sea lo más natural posible. Y en la imagen pueden visualizar que aquellos con alto contenido de fósforo están los alimentos procesados, enlatados, los refrescos artificiales, los embutidos, los lácteos.
Aquellos de moderado consumo se podemos mencionar el requesón, el huevo, el pescado, el pollo, y de bajo contenido los frutas, verduras, arroz, maíz. El sodio es un mineral que también lo encontramos en la mayoría de los alimentos y también la encontramos sobre todo en la sal de mesa. El sodio va a afectar la presión arterial y el equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo. Por eso es necesario controlar la cantidad, ¿verdad?, de este micronutriente, ya que el exceso de eso va a favorecer a que el paciente desarrolle edema. ¿Qué quiere decir de esto? Que haya una retención de líquidos, ya sea de los miembros inferiores, los miembros superiores, puede ser en la cara, en los párpados. Y la recomendación de la ingesta de sodio, allí hubo un error de dedo, es la recomendación de ingesta de sodio de la enfermedad renal, va a depender al igual dependiendo del tratamiento o en el estadio que el paciente se encuentre. En el caso de prediálisis, la recomendación va a ser de 2000 a 2500. Si el paciente está en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, la recomendación va a ser menor a 2500 miligramos. Y en el semáforo podemos visualizar que aquellos alimentos, ¿verdad?, con alto contenido de sodio están los alimentos enlatados, la comida rápida, los snacks, los embutidos, aderezos también y la sal de mesa, por supuesto. En los que están con moderado contenido están los lácteos, el huevo, el pescado, las carnes, y los de bajo contenido se encuentran las frutas, las verduras, los aceites, el pan sin sal y las hierbas para condimentar. Es necesario que el paciente renal al momento de preparar sus alimentos utilice hierbas, ya sea como albahaca, cilantro, apio, para condimentar sus alimentos. Y por último, hablemos de los líquidos. El agua es esencial para el cuerpo humano y sin ella definitivamente la vida no sería posible. Y esta no solo se encuentra en las bebidas, sino que también la encontramos en los alimentos. Algo que quiero hacer énfasis es que la mayoría de las personas con enfermedad renal crónica no necesitan limitar la cantidad de líquidos que consumen durante el día, sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad. Eso va a ser necesario de que si eres paciente consultes a tu médico nefrólogo y él te va a indicar si necesitas, ¿verdad?, hacer una restricción hídrica o si no, de lo contrario tienes que seguir consumiendo la misma cantidad de líquidos sin ninguna restricción. En dado caso te encuentres en los estadios avanzados de la enfermedad y tu médico nefrólogo sí indique que hay una restricción hídrica, te recomiendo que midas la cantidad en ml de lo que usualmente estás orinando, y a esa cantidad se recomienda sumarle de 500 a 750 ml. Y ahora vamos a hacer énfasis en las frutas y verduras. ¿Por qué? Porque su composición es casi que el 90% de la composición de estos alimentos está conformado por agua. Entonces quiere decir de que vamos a controlar la cantidad de líquidos que nos está aportando, ¿verdad?, cuando ya hay una restricción hídrica en estos pacientes. Bueno, ahí podemos visualizar la bibliografía que he utilizado para esta capacitación educativa, y quiero finalizar con eso. La dieta del paciente renal no tiene que ser restrictiva, laboriosa y muy poco apetecible, porque vivir con enfermedad renal crónica no tiene que ser un impedimento para disfrutar del placer de comer. Los recomiendo que al finalizar este video vayan a ver la página de Facebook de la Fundación Renal, ya que ahí se les posteará lo que es el semáforo del sodio, potasio y poco. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Ese ha sido un video excelente que ha preparado la nutricionista. Excelente el video. Así que la felicito y ojalá de que todos los pacientes y los médicos puedan leer esto, porque es muy informativo y va a quedar ahí pues en Facebook para que lo puedan seguir viendo más. Gracias.
Bueno, ahora sí creo que ya estamos listos para la conferencia. Doctor Bonilla, adelante. Gracias, Rafael. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Adelante, sí. Ok, yo soy el doctor Bonilla. Soy un residente de nefrología en la escuela de Donald and Barbara Zucker School of Medicine a Hofstra Northwell. Y esta noche voy a hablarles acerca de la actualización de la patogénesis y tratamiento de la nefropatía membranosa. Primero les quería presentar un caso clínico. Tal vez Diego me puede ayudar a leerlo. Ahorita. Paciente masculino de 50 años de edad se presenta a clínica de nefrología por elevación de proteína en orina por 5 meses. El paciente reporta que ha notado aumento de peso y edema en miembros inferiores. Su médico primario también ha notado nueva hiperlipidemia. Él está actualizado con pruebas de tamizaje para prevención de cáncer correspondiente a su edad. Serología para hepatitis es negativa. No toma ninguna medicación prescrita ni remedios herbales. Signos vitales: una presión arterial de 125/80. Creo que están en inglés, ¿verdad? Así es, el pulso de 72. Y la respiración. Y la frecuencia respiratoria de 17. Exámenes de laboratorio revelan una creatinina de 1.03 miligramos sobre decilitro, una albúmina sérica de 2.7 gramos sobre decilitro y un radio de proteína sobre creatinina de 7.1 gramos sobre gramo. Ok, muchas gracias, Diego. ¿Qué es importante en este caso clínico? Cabe recalcar que hay muchos síntomas y pruebas de laboratorio que están demostrándonos de que este paciente tiene un síndrome nefrótico. Entre los exámenes de laboratorio importantes es una proteinuria de 7 gramos. Clasificamos al síndrome nefrótico cuando los pacientes tienen una proteinuria más de 3 o de 3.5. Tiene una hipoalbuminemia. El paciente tiene una albúmina de 2.7 de un valor normal de 4. También el edema de los miembros inferiores que el paciente está reportando y este nuevo diagnóstico de hiperlipidemia. Todas estas pequeñas cosas nos apuntan hacia un síndrome nefrótico. Ahora, el síndrome nefrótico está causado por diferentes enfermedades y esta noche específicamente voy a hablar acerca de la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa constituye una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en adultos. Es muy rara observarla en niños o adolescentes. La incidencia es de unos 8 a 10 casos por millón de población. La patogénesis, muy breve, es causada por antígenos específicos y anticuerpos dirigidos contra ellos que se depositan en la cara externa de la membrana basal glomerular. La clasificamos como en 2 tipos: nefropatía membranosa primaria y la nefropatía membranosa secundaria. ¿Qué ha cambiado en los últimos 10 años acerca de la nefropatía membranosa? Se ha descubierto el anticuerpo contra el receptor de fosfolipasa A2. Se han hecho avances en describir la nefropatía membranosa primaria y secundaria. Hay más ensayos clínicos mostrándonos diferentes manejos y tratamientos, y la nomenclatura está cambiando este año, en el 2021. La presentación clínica, como algunas cosas que dije al principio en el caso anterior, puede presentarse como un síndrome nefrótico con proteinuria a veces que no es tan alta. Muchas veces pueden haber pacientes con una proteinuria de 2.5 y el espectro diferente que vemos un paciente que tiene proteinuria de 10 gramos, 20 gramos. Usualmente en el sedimento urinario vamos a observar cilindros de grasa. Hematuria es muy raro. Y como en el caso del paciente que acabamos de describir, la función renal usualmente está entre los valores normales. Puede haber un daño agudo de riñón y eso sucede cuando el paciente tiene una trombosis de la vena renal.
Si nosotros observamos en esta imagen, es un CT scan que está demostrando el trombo en la vena renal. El 70% de los pacientes pueden tener una presión arterial normal. ¿Cuál es el curso natural de síndrome nefrótico? Hay una regla de los tercios. Nosotros suponemos que un tercio de los pacientes logran remisión espontánea, un tercio de los pacientes logran una remisión parcial y un tercio de los pacientes pueden tener una remisión completa. ¿Cuál es qué más estudios tenemos que hacerle a un paciente que nosotros estamos sospechando que pueda tener síndrome nefrótico? Entre los estudios que nosotros podemos hacer, una placa de tórax para rule out que el paciente tiene sarcoidosis, tomar una buena historia acerca de las medicinas que el paciente toma, no esteroides, están asociados al síndrome nefrótico, penicilamina, examinar el paciente para ver si hay indicaciones de alguna infección, ya que hepatitis B, C y el VIH está relacionado con el síndrome nefrótico. Tenemos que hacer un ultrasonido de los riñones y hacer pruebas de tamizajes de acuerdo a la edad del paciente para la prevención del cáncer. La patofisiología del síndrome nefrótico. Como dije anteriormente, hay acumulación de complejos de antígeno-anticuerpo y estos se depositan en la cara subepitelial y también puede incluirse en la depósito dentro de la membrana basal, como se observan aquí. Esta es otra imagen también para enseñarles que donde los anticuerpos, los complejos se acumulan en la área subepitelial del glomérulo. Ahora, si continuamos con nuestro caso clínico, ¿qué estudios adicionales serían más beneficiosos para nuestro paciente en este momento? Una biopsia de riñón, un ultrasonido de los vasos renales, conocer cuál es el nivel de PLAR2 o hacer un examen de anticuerpos antifosfolípidos. Ahora, en el 2009 fue publicado en la New England Journal of Medicine, el Dr. Beck descubrió que el receptor de la fosfolipasa A2 tipo M es el antígeno Diana en la nefropatía membranosa primaria. El receptor del fosfolípido PLAR2 es una proteína de transmembrana que está localizada en los povocitos y está principalmente, el contenido es la IgG4. Este estudio, este es un metaanálisis que se realizó en el 2014, fue hecho por el Dr. Du, que es un científico de Wuhan en China, donde ellos estudiaron a 2,000 pacientes y lograron demostrar que la sensibilidad del anticuerpo PLAR2 es un 78% y la especificidad del anticuerpo PLAR2 es un 99%. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que virtualmente tener un nivel positivo de PLAR2 en el suero hace un diagnóstico de nefropatía membranosa. Y ahora hay mucha controversia acerca de que si el paciente que tiene un anticuerpo de PLAR2 positivo en el suero, sería necesario hacer o no hacer una biopsia. Vamos a hablar un poquito de eso también más adelante. La nefropatía primaria versus secundaria. La nefropatía membranosa secundaria está asociada a infecciones, está asociada a cáncer, a medicamentos y enfermedades autoinmunes. La nefropatía primaria, nosotros descubrimos con el Dr. Beck que existe este anticuerpo llamado PLAR2. Ahora, en los últimos 2-3 años, se han descubierto más anticuerpos. La trombospondin, los anticuerpos de NEL1 y los anticuerpos de SEMA3B. ¿Qué son estos nuevos anticuerpos y para qué nos van a servir? Los anticuerpos de PLAR2 son los anticuerpos más comunes ahora en la nefropatía membranosa primaria
y como dije anteriormente, está compuesta de IgG4. Los anticuerpos de thrombospondin es más común en la población japonesa y está con un 20% asociado con cáncer. Y los anticuerpos de NEL1 se los traigo su atención porque es el anticuerpo que tiene más asociación con cáncer, con un 33%. ¿Cuándo nosotros podemos sospechar una nefropatía membranosa secundaria? Si nuestro paciente tiene historia de una enfermedad autoinmune, lupus, artritis reumatoidea, dermatomiositis, y de repente está produciendo mucha proteinuria, nosotros podríamos sospechar que este paciente tiene nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa está más asociada con infección de la hepatitis B, con la hepatitis C es un poco más rara. Está asociada con sífilis, con filariasis y más asociada a cáncer de órganos sólidos, como el pulmón, el colon, el estómago, el seno y la próstata. Las drogas que están más asociadas con la nefropatía membranosa secundaria es la penicilamina, el captopril y los antiinflamatorios no esteroideos. Y hay otras enfermedades como la sarcoidosis, la múltiple esclerosis y Sjögren's disease, que también se han descrito casos de asociación con la nefropatía membranosa secundaria. ¿Qué tan frecuente es primaria o secundaria? En Estados Unidos, la nefropatía membranosa primaria cuenta un 80% de los casos de diagnosticados con esta enfermedad. Y la nefropatía membranosa secundaria es un 20% de los casos. ¿Qué enfermedades están más asociadas a la nefropatía membranosa secundaria? Lupus es el número 1. Dentro de la clasificación del lupus, el lupus clase 5 está asociado con nefropatía membranosa y secundaria a drogas es la segunda causa más frecuente. Recientemente en el programa donde yo estoy haciendo mi residencia en nefrología, estamos viendo muchos pacientes con cáncer de órganos sólidos que están desarrollando nefropatía membranosa. Entonces siempre tener muy en cuenta que si un paciente desarrolla proteinuria mientras se ha diagnosticado con cáncer sólido de seno o de próstata, que nosotros tenemos que sospechar que puede ser el caso de una nefropatía membranosa. Algunas pistas morfológicas que nos pueden decir que estos pacientes son secundarios en la biopsia de riñón. Si nosotros vemos en la inmunofluorescencia un patrón que llamamos full house, que todo se enciende, la AGG, AGA, C3, todo está encendido, nos quiere decir que quizás no es primaria, es más asociado a lupus. Si hay depósitos mesangiales, es más asociado a lupus. Y si hay inclusiones túbulos reticulares o depósitos mesangiales, también más en la electromicroscopía está más asociado al lupus. Las dos grandes controversias que les mencioné al principio. Ahora que conocemos el anticuerpo de PLAR2, en realidad necesitamos hacer una biopsia. Los anticuerpos de PLAR2 nos podrían servir para hacer una estratificación de riesgo en nuestros pacientes. La anatomía patológica en los pacientes de nefropatía membranosa. ¿Qué vamos a observar? Hay un engrosamiento de la membrana basal. Hay tinciones que se usan para poder valorar mejor la membrana basal y con eso nosotros podemos observar algo que llamamos spikes. Ya les voy a mostrar una foto. El resto del glomérulo usualmente es normal y si hay hipercelularidad en el glomérulo, nosotros pensamos que es secundaria a otra enfermedad. Si ustedes observan en la imagen a su izquierda donde está mi puntero, este glomérulo no se observa ninguna proliferación adentro. En las membranas engrosadas, las membranas están engrosadas, las membranas basales. Esto es característico de la nefropatía membranosa.
Esta es la tinción especial que nos deja ver los spikes o espinas, las púas que salen de la membrana glomerular. La inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia, cuando nosotros hacemos la tinción para IgG, predominantemente en la nefropatía membranosa primaria hay IgG4, y si es IgG2 o 3, está más asociada a la nefropatía membranosa secundaria. Las siguientes diapositivas las he traído de una reunión que se hace cuando se hacen las guías de KDIGO Guidelines, cuando se hacen estas guías que no todos los nefrólogos usamos para definir el tratamiento o diagnóstico de las enfermedades. Ellos tienen una reunión donde hablan de las controversias. Estas diapositivas han sido obtenidas de esta reunión que ellos tuvieron en 2017, donde se hablaron acerca de nuevas nomenclaturas, nueva patogénesis y nuevos diagnósticos. ¿Cómo ellos clasificaron a los pacientes con nefropatía membranosa de bajo riesgo? Todos los pacientes que tienen una proteinuria menor de 3.5 y un GFR más de 60. Y los pacientes de alto riesgo son los pacientes que tienen una creatinina elevada mayor de 1.5. Hay una disminución en el GFR de más del 20%, o que tienen proteinuria severa más de 8 gramos. Los niveles de PLAR2 se considera de bajo riesgo si está negativo o menos de 50, y se considera high risk cuando los niveles de PLAR2 son más de 150. Estos 3 estudios que se realizaron en 2012, 15 y 17 fueron estudios que se diseñaron para ver si el nivel de PLAR2 podría predecir el curso de la enfermedad, y se descubrió de que los pacientes que tienen niveles muy altos de PLAR2 tienen un menos porcentaje de lograr una remisión completa o parcial de la enfermedad. Ahora, con estos niveles de PLAR2, nosotros podemos hacer una estratificación de riesgo y decir, si el paciente tiene un anticuerpo PLAR2 positivo, nosotros tenemos que hacer un assessment de riesgo. Si consideramos que el paciente es de bajo riesgo, de acuerdo a los aspectos que dije en la diapositiva anterior, entonces se podría no hacer una biopsia de riñón y dar solo un tratamiento con IECAS, diuréticos, estatinas. Pero si el paciente tiene, si es considerado como de alto riesgo, se hace una biopsia de riñón. La biopsia de riñón nos va a servir para nosotros saber el nivel de cronicidad del paciente y para poder decidir si necesita una terapia de inmunosupresión. Si nosotros tenemos un paciente con una proteinuria alta y el anticuerpo PLAR2 negativo, sin pensarlo, tenemos que hacer la biopsia de riñón. Luego de hacer la biopsia de riñón, nosotros hacemos el assessment de riesgo. Pacientes bajo riesgo, hacemos terapia con IECAS, diuréticos. Pacientes de alto riesgo, los consideramos para terapia de inmunosupresión. Tal vez uno de los estudiantes, Víctor, me podría ayudar a leer la siguiente diapositiva. Bueno, Diego. El nivel de... Gracias. Ok, bueno, Diego, yo, no sé. No, está bien, está bien. Dale. Ok. Solo que de las primeras siglas, si me puedes decir. PLAR2. El nivel de Okay. PLAR2. Okay. El nivel de PLAR2 de nuestros pacientes es de 185 unidades sobre ml. Después de discutir con el paciente su diagnóstico, decide proceder con la biopsia de riñón. El procedimiento sucede sin ninguna complicación y muestra nefropatía membranosa con presencia de depósitos renales de anticuerpos anti-PLAR2. Paciente regresa a nuestra oficina 3 meses después de haber comenzado tratamiento con YECA, diuréticos y dieta. Exámenes de laboratorio ahora muestran persistencia de proteinuria de 6.5 y hiperalbuminemia de 2.3, creatinina de 1.1 y presión arterial
está mejor controlado. Además, miembros inferiores ha resuelto y PLAR2 es de 312. ¿Qué recomendarías? Okay. Manejo. Gracias, Víctor. Okay. ¿Qué recomendaríamos? Bueno, algunos de los síntomas el paciente mejoró. Mejoró el edema de los miembros inferiores, la presión arterial está mejor controlada, pero hay persistencia de la proteinuria y el nivel de PLAR2 de 185 se ha casi duplicado a 312. No recomendaríamos nosotros esperar más de otros 3 meses para ver si resuelve. Si no ha resuelto en estos 3 meses y estos indicadores de proteinuria y PLAR2 han empeorado, no es recomendable seguir esperando más. No tiene sentido repetir la biopsia de riñón. La respuesta correcta aquí es comenzar un tratamiento con inmunosupresión. ¿Cuál es el esquema o el tratamiento de inmunosupresión que se usa actualmente? Nos seguimos usando desde hace muchos años, seguimos usando el mismo régimen de inmunosupresión. Ha cambiado un poco y ahora se llama el régimen modificado de Ponticelli, donde nosotros usamos una combinación por 6 meses de esteroides con agentes alquilantes, como es la ciclofosfamida. Usamos un mes, usamos esteroides por los 30 días, luego el siguiente mes usamos ciclofosfamida, luego el tercer mes regresamos a esteroides, el cuarto mes regresamos a ciclofosfamida y así alternamos hasta completar 6 meses. Otro medicina o otro agente que podría usarse y que estamos usando mucho recientemente es rituximab. Rituximab es un monoclonal antibody contra el CD20, el CD20, y se ha demostrado que es muy efectivo para el tratamiento de la nefropatía membranosa. También tenemos disponible el tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina y la ciclosporina. Con el tratamiento debe ser prescrito y debe ser manejado por un doctor con experiencia en enfermedades glomerulares, porque usamos agentes alquilantes y esteroides. Los agentes alquilantes han sido probados que son el mejor tratamiento. Los inhibidores de la calcineurina se ha demostrado que tienen la mayor tasa de relapso, y hay 2 recientes ensayos clínicos, el Mentor y el Starman, que voy a hablar un poquito de esto en un par de diapositivas. Y ahora en el 2021 nosotros podemos monitorizar la enfermedad con los niveles de PLAR2 y no solo basándonos en el nivel de proteinuria. En realidad los niveles de PLAR2 nosotros vemos una elevación o una disminución mucho antes de que se pueda observar un cambio en los valores de la proteinuria. ¿Qué ha cambiado en el 2021? Bueno, nosotros ahora sabemos que esteroides por sí solos son inefectivos. Los agentes alquilantes más los esteroides siguen siendo el mejor tratamiento para prevenir la enfermedad renal terminal. El agente rituximab parece que es el agente más efectivo en los ensayos clínicos. Y continuamos con nuestro caso clínico. Tú y el paciente deciden comenzar inmunosupresión después de haberlo discutido. Pero el paciente tiene dudas y tiene mucho miedo de los efectos secundarios, entonces desearía evitar la ciclofosfamida. Pregunta, ¿cuál terapia es más probable que logre la remisión completa en 24 meses en este paciente? El Mentor Trial es un ensayo clínico que se realizó donde se comparó rituximab con ciclosporina. Es un estudio de no inferioridad y se demostró que el rituximab era no inferior a ciclosporina para lograr remisión a los 12 meses. Si ustedes observan, 60% en el brazo de rituximab y 52% en el brazo de la ciclosporina. Pero sí se descubrió de que rituximab
es superior a la ciclosporina en lograr remisión a 24 meses, con un 60% comparado con un 20% con la ciclosporina. El Starman Trial comparó el tratamiento de la ciclofosfamida más esteroides versus tacrolimus con rituximab. Y se descubrió de que el tratamiento de la ciclofosfamida con esteroides sigue logrando mayor remisión en los pacientes, en un 83% comparado con un 58% en los pacientes con rituximab y tacrolimus. En resumen, ¿qué sabemos hasta ahora y qué son las recomendaciones? Nuevos antígenos están siendo descubiertos para la nefropatía membranosa que van a cambiar la manera en que nosotros diagnosticamos y monitorizamos la enfermedad. Los niveles de PLAR2 ahora nosotros sabemos que pueden guiar nuestro pronóstico y tratamiento. Ponticelli regimen con ciclofosfamide y esteroides sigue siendo el gold estándar para el tratamiento de la nefropatía primaria membranosa. Y nuevas terapias están siendo desarrolladas actualmente para el tratamiento de la nefropatía membranosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bonilla. Ha sido bien interesante y bien ilustrativo todo lo que hemos conversado, lo que ha expuesto. Y pues abrimos los micrófonos o el chat como ustedes gusten para hacer las consultas que quieran directamente al doctor Bonilla o a la licenciada Orellana. Ya el doctor Roberto Ticas había hecho una consulta a la licenciada, que la creo que por ahí está la licenciada Ada, sí, ¿verdad? Sí, sí está. Vamos a leerla. Dice el doctor, tengo una consulta para la licenciada. Hay, aunque sea una pequeña formación de agua en los alimentos proteicos. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estarlos saludando, ¿verdad? Nuevamente por este medio. Y sí, definitivamente hay agua, ¿verdad? En los alimentos proteicos. Y también eso va a depender del tipo de alimentos, por ejemplo. Las carnes están en su composición es casi del 60-70% de agua, pero al cocinarlas por el mismo calor pierden, ¿verdad? Esa cantidad de agua, por ende al momento de consumirla, la cantidad que el paciente consume es menor, ¿verdad? Incluso por eso nosotros como nutricionistas te recomendamos, digamos, 4 onzas de carne cruda, sabemos que al final no van a ser 4 onzas que el paciente va a consumir, ¿verdad? Porque ha perdido agua. Y ahora hablemos como otros alimentos que contienen proteínas. Vaya, los lácteos, por ejemplo, la leche. Sabemos que es un alimento que es fuente de proteína. Y obviamente al ser un alimento líquido, tiene bastante cantidad de agua. Entonces también va a depender del tipo de alimento proteico que estemos consumiendo. Y definitivamente todo eso se debe calcular en la dieta del paciente renal. Pero como les digo, no va a haber una restricción al menos que el médico nefrólogo lo haya indicado. Muy bien, licenciada. Creo que, doctor Ticas, creo que ya le quedó un poco más. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, doctor. Quiero hacer un comentario acerca de... yo he tratado un montón de pacientes con nefropatía membranosa en mi oficina durante los últimos 40 años. Y hay una paciente que hasta Marcos la conoce, que la hemos tratado por muchos años y hasta hace poco la señora fue con insuficiencia renal crónica después de 30 años de ser tratada por nefropatía membranosa. Nosotros usábamos el Ponticelli regime que él mencionaba, que son los esteroides más la ciclofosfamida. Eso lo usábamos hace más de 30 años. O sea, se admitía el paciente al hospital, se le daba 3 días de esteroides, después se ponía en una dosis de esteroides de mantenimiento y se le daba la ciclofosfamida cada mes, una dosis de ciclofosfamida cada mes. Y eso funcionó muy bien con estos pacientes, la mayor parte de los pacientes.
Ahora he tenido pacientes con nefropatía membranosa que también se han convertido normal sin ningún tratamiento. O sea, esa nefropatía se comporta diferentemente, ¿va? Fue la presentación del doctor Marco Ponía fue una excelente presentación, así que lo felicito también por eso, así que no tengo ningún otro comentario que hacer. Excelente, doctor. Gracias por el comentario. Tenemos otra pregunta en el chat me parece que es para el doctor Bonilla. Pregunta Jennifer. ¿Cuál es el cáncer más común que se asocia a una glomerulopatía, primaria o secundaria? O que tenga mayor prevalencia en la glomerulopatía. Ok, sí. Usualmente son los cánceres, los tumores sólidos, son los que tienen mayor asociación con la nefropatía membranosa. El cáncer del pulmón y el cáncer gástrico han sido los más asociados, pero también le siguen el cáncer de próstata y el cáncer de seno también. Pero más asociado a tumores sólidos que enfermedades como linfoma. Ok. Bueno, doctor, gracias. Bueno, seguimos abiertos a las consultas que quieran hacer los profesionales, tanto al doctor Bonilla como a la licenciada Orellana. Estamos completamente abiertos a las consultas. Recuerden de que en este momento es cuando Quizás podemos solo agregar a lo que el doctor Enrique decía. Adelante, adelante. Solo agregar lo que el doctor Enrique decía. Sí, el régimen de Ponticelli creo que fue descubierto, que se fue descrito como en 1990 o 87. Desde entonces se está usando y sigue siendo el gold estándar. Ahora, la nueva medicina, el rituximab, la ventaja de esta medicina es que los pacientes tienen menos efectos secundarios y evitamos el factor del paciente, la posibilidad del paciente de no tomarse todas las medicinas, porque son 6 meses de tomarse medicinas todos los días y a veces el número de tabletas es bastante. Entonces con el rituximab nosotros ingresamos al paciente al hospital, le damos una infusión, la primera infusión y la repetimos en 2 semanas. Es bien tolerada, no hay muchos efectos secundarios y los pacientes se van a la casa y a los meses, a los días, a las semanas empezamos a ver los niveles de PLAR2 y de proteinuria que bajan con esta medicina, con el rituximab. Ok. Bueno, está consultando también Diego Escamilla, doctor. Dice que si se conoce algún factor desencadenante o predisponente para el desarrollo de la enfermedad. Sí, en caso que te estés refiriendo a la nefropatía membranosa primaria, es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? A veces se crea un anticuerpo para un antígeno y esa es la respuesta del sistema autoinmune. Se descubrió el PLAR2, que es el más frecuente asociado con nefropatía membranosa primaria. Factores desencadenantes, muchas veces tenemos pacientes nosotros que tienen la predisposición genética y luego les dio una infección o les dio COVID. Hay algunos casos de COVID asociados también. Y eso desencadenó, le llamamos nosotros un second hit. Y desencadena la enfermedad autoinmune y el desarrollo de la nefropatía membranosa. Pero en realidad la patofisiología es básicamente el complejo de antígeno-anticuerpo. Hay una patogénesis del complemento que no mencioné porque sería muy avanzada. Habla de complemento de membrana de ataque que se desencadena y se acumulan factores de complemento en las
en la área subepitelial con los inmunocomplex. Pero sí, bueno, Diego, contestando tu pregunta, PLAR2 lo hemos identificado. A veces una infección puede ser el second hit a personas ya predispuestas y esto puede hacer que se desarrolle la nefropatía membranosa. Bueno, excelente. Esperemos que haya solventado la duda de Diego. Gracias, doctor. Recuerden de que siempre pueden hacer sus consultas, ya sea en el chat o si alguien desea también abrir micrófono y que los escuchemos para que compartamos acá en este espacio virtual, pues con todo gusto. También queremos escucharles. Queremos compartir un poco el espacio también, no solamente. Yo Adelante, doctor. tengo otra pregunta. Además de la nefropatía membranosa, hay un montón de enfermedades renales que también son autoinmunes. Y todo el mundo pregunta, ¿qué es lo que causa eso? ¿Por qué la gente desarrolla estas enfermedades? Por ejemplo, yo tengo el caso de mi sobrina, de que desarrolló una Pauci immune glomerulonefritis, así nomás, va, sin nada, pues, o sea, ¿por qué? Y me preguntan, ¿y por qué lo desarrolló ella? Entonces, yo, además de ser nefrólogo por más de 40 años, yo no le puedo contestar a esa pregunta porque no sé, pues. Pero como dice Marcos, pueden haber algunos otros factores que hacen de que se desarrollen estas respuestas autoinmunes en contra del riñón. ¿Verdad? Yo no sé si Marcos tiene algún comentario acerca de eso. No, sí, tiene razón. No hay algo en específico que desencadena una predisposición genética y muchas veces no se activa hasta en la edad adulta y secundaria a veces como dije, a una infección o digamos el paciente desarrolla otra enfermedad autoinmune y esto hace que se desarrolle la enfermedad en el riñón. Pero una infección puede eso, desarrollar eso, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Y como el lunes que el doctor Ticas estaba hablando acerca del COVID y la enfermedad renal aguda, creo que había una pregunta acerca de las glomerulopatías que pueden estar asociadas a esto. Solo quería darle un anuncio que mañana lo va a hablar la doctora Flores. Va a mencionar un poquito acerca de las enfermedades glomerulares que están asociadas con el COVID-19. Está bueno, excelente. Porque esto lo de hoy. Doctor Marco. Sí, doctor Ticas. Muchas gracias por la exposición. Muy interesante. Quería hacer una pregunta. Desde hace varios años, la glomerulopatía membranosa era una de las que iba a la cabeza, tanto en niños como en adultos. Sin embargo, últimamente, aparentemente la esclerosis focal y segmentaria es la que va punteando. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es así o no? Sí, la focal segmental glomerulosclerosis está asociada a muchas enfermedades cuando es secundaria. Y ahora que estamos viendo esta epidemia de obesidad, la obesidad está asociada con el desarrollo de una focal segmental glomerulosclerosis secundaria. Y sucede porque el riñón hace una hiperfiltración y esto hace que se filtren muchas proteínas y finalmente se dañan los povocitos. También empezamos a ver muchos focal segmental glomerulosclerosis asociada a diabetes, hipertensión. Y bueno, sí, tiene razón. Focal segmental puede ser la primera hora y membranos está siempre en el top 3 de las enfermedades glomerulares. Muchas gracias, doctor Marco. Gracias.
Bueno, les recordamos a todos que pueden siempre hacer sus preguntas también a la licenciada Orellana, que yo también le tengo una consulta, licenciada, que estaba viendo el contenido que había publicado, que se publicó en la página. Este semáforo que está ahí posteado en la página de Facebook es el que usted tenía en el video. Sí, correcto. ¿Este es para todos los pacientes renales independientemente del estadio o cómo deben usar los pacientes? Vaya, es una guía, o sea, es una recomendación general para identificar los alimentos que tienen un alto, moderado o bajo contenido de estos alimentos. Pero en sí yo no lo recomendaría para todos los pacientes porque no todos van a tener una restricción de los micronutrientes como hablaba en el video, ¿verdad? Sobre todo sería para aquellos pacientes que están en estadios más avanzados, para que ellos puedan, ¿verdad?, identificar rápidamente cuáles alimentos son los que tienen un alto contenido de estos micronutrientes. Y como lo decía en el video, lo más recomendable es que vayan a visitar un nutricionista, porque cada paciente es diferente. Incluso hay pacientes que están en estadios avanzados, pero tienen deficiencias de estos micronutrientes. Entonces yo no voy a restringirle el potasio, el sodio, el fósforo a un paciente que aunque esté en estadios avanzados, tenga deficiencia. O sea, al contrario, voy a ver de qué manera logro aumentar esos niveles de potasio, fósforo, sodio en la sangre. Okay. Ada, perdone, yo tengo una pregunta para usted también. Usted mencionaba, perdón que le interrumpa, Rafa. Dale, dale. Pero usted mencionaba hace un momento, contestando una pregunta, que ciertos alimentos contienen líquido y que el líquido se perdía dependiendo de la cocción, ¿verdad? Entonces yo le quería preguntar si hay algún método de cocción preferencial para los alimentos o, bueno, qué tanto tiene que ver también la forma en que nosotros cocinamos nuestros alimentos para que estos retengan o no los líquidos. Bueno, hay diferentes métodos de cocción que nosotros podemos utilizar para hacer de que los alimentos pierdan el agua. Y una forma, por ejemplo, es la deshidratación. Sabemos que las frutas y las verduras son ricos en agua, pero al someterlos a un proceso de deshidratación, estos pierden, ¿verdad?, el agua que tienen. Pero como yo les decía al inicio, o sea, ahí va a depender también, y no es de hacer de que la alimentación sea monótona, o que el paciente va a comer aquellos alimentos, todo va a ir seco sin nada de ningún líquido, no, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, otro proceso puede ser, por ejemplo, el horneado también, que ahí va a depender también, va a perder agua o también dependiendo de los alimentos que nosotros agreguemos. Otra forma que puede perder agua es por medio de, digamos, si hacemos un alimento preparado asado, a la plancha. Entonces, estos métodos de cocción van a influir en la pérdida de agua. O también otros métodos como el salcochado van a influir en que el alimento gane más líquido. Entonces, también nosotros como profesionales de la nutrición tenemos que saber orientar al paciente, ¿verdad?, sobre los procesos o los métodos de cocción que él va a utilizar. Y mañana les van a estar hablando acerca de un método, ¿verdad?, que como lo del dializado de los vegetales, cómo puede hacer de que los vegetales pierdan estos micronutrientes, como lo es el potasio, por ejemplo. Pero siempre hay que tener en cuenta las características organolécticas de los alimentos. Vean, yo me pongo en los zapatos del paciente. Si a mí me pusieran unos vegetales que están demasiado, ¿verdad?, cocidos, definitivamente yo no me los quisiera comer. Entonces también el método de cocción que yo le voy a recomendar al paciente va a influir también en su alimentación y también en la mejoría de su estado nutricional. ¿Y por qué hago mención en eso? Porque muchos pacientes me han comentado, ¿verdad?, en mi práctica clínica, es que me dijeron que no tenía que los métodos de cocción más recomendables a la plancha, al asado, y estoy aburrido de comer los alimentos secos. Y no, ¿verdad? No se trata que el paciente se sienta frustrado o triste al momento de consumir sus alimentos, porque ¿qué hacemos con eso? Vamos a hacer de que el paciente desmejore, ¿verdad?, su estado nutricional. Y sabemos que el estado nutricional va a influir en la mejoría, ¿verdad?, o cómo el paciente va a estar en su estado nutricional.
Por eso es recomendable que nosotros como profesionales orientemos tanto en los métodos de cocción, les demos recetas alternativas también de alimentos que ellos puedan consumir, a modo que tampoco afecte o vaya a hacer de que el daño renal aumente. Gracias, licenciado. Doctor Enríquez. Sí, yo quiero hacer un comentario. Adelante. Yo he manejado un montón de pacientes con diálisis peritoneal, ¿verdad? Porque yo introduje la diálisis peritoneal aquí en Nueva York. Entonces, los pacientes con diálisis peritoneal, la mayor parte no tienen problemas con el potasio. Ahora, lo que yo quiero enfatizar es de que no se puede generalizar, ¿verdad? Siempre se necesita la nutricionista porque hay algunos pacientes que son diabéticos y que tienen lo que se llama hiporreninismo, hipoaldosteronismo. Entonces, esa gente tiene el potasio bien alto todo el tiempo. Pero, digamos, el 60 o el 70% de los pacientes en diálisis peritoneal, el potasio está bien bajo en ellos. O sea, yo no disminuyo mucho el potasio en los pacientes con diálisis peritoneal. Y he tenido pacientes en diálisis peritoneal que tengo que darle suplemento de potasio, porque el potasio es bien bajo. Porque cada vez cuando se hace la diálisis peritoneal, eso baja el potasio bastante. Entonces, uno tiene que individualizar el tratamiento del potasio, así como dice ella. Tiene que ser la nutricionista la que decida, porque nosotros tenemos un meeting siempre todos los meses con el nutricionista, con la trabajadora social, con todo. Es un multidisciplinario meeting que se llama, de mucha gente. Entonces es bien importante eso, de que los pacientes en diálisis peritoneal generalmente no tienen problema con el potasio, a menos de que tengan ese síndrome de hiporreninemic hypoaldosteronismo. Esa ha sido mi experiencia en 40 años de estar haciendo eso aquí. Sí, y quizás para ampliar lo que dice el doctor, me gustaría hacer mucho énfasis, ¿verdad? Aprovechando que hay bastantes médicos ahorita, ¿verdad? Conectados, en que siempre, en el momento que ustedes diagnostican la enfermedad renal crónica, es ahí cuando ustedes deben enviar, ¿verdad? A una referencia con el nutricionista para evitar, ¿verdad? Que siga avanzando ese daño renal. No esperar a que el paciente llegue a la diálisis o a la hemodiálisis, sino que es en el primer momento del diagnóstico donde se debe hacer esa referencia con nutrición. Correcto. Está bien. Bueno, es un buen momento para recordarles a todos, a todo el público que nos escucha, incluso también en Facebook, que la Fundación Renal de El Salvador lo que busca precisamente es prevenir la enfermedad renal en todo momento. Incluso el hecho de compartir en estas conferencias es también educar para poder prevenir la enfermedad, y también la alimentación o la nutrición juega un papel importante en la prevención de la enfermedad, aun cuando ya ha sido detectada. Por eso es de que, como mencionó el doctor Enríquez, es sumamente importante que exista un trabajo multidisciplinario en todos los momentos en donde esta enfermedad se está tratando, ¿verdad? Así que gracias, doctor y licenciada, por las intervenciones. Siempre estamos abiertos a las preguntas, siempre pueden hacer sus consultas sobre estos temas tan interesantes y tan importantes que nos compete pues, a todos, y que tenemos aquí a los profesionales que saben sobre este tema. Como 30. Bueno, entonces quizás si ya no hay ninguna consulta, ¿verdad? Quizás vamos a hacer el cierre. Bueno, queremos darles a todos las gracias por haber compartido esta noche con todo el público. Siempre no hay que olvidar de que este video queda guardado en nuestra página de Facebook para quienes no nos acompañaron, pero pueden verlo después. Pues ahí pueden también enterarse de esto, o pueden volverlo a ver. Y por favor no se pierdan la intervención que tendremos el día de mañana, porque continúa tanto los tips online como las
las conferencias en vivo que tenemos. Continúa mañana, continúa el viernes y también el día sábado por la mañana y por la tarde, que vamos a tener un cierre muy alegre con un concierto virtual que va a estar orquestado por Juan Carlos Guerra, que nos acompaña esta noche, como siempre. Así que muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Yo quería darle gracias a Diego y a Víctor que ayudaron a leer las diapositivas. Ah, sí, muy buen punto, doctor, que ahora ha sido el que ha puesto el toque dinámico en la conferencia. Muy buen toque. Y también, Rafa, quería mencionar cuáles van a ser los temas para mañana, rapidito, ya que ya lo mencionabas, que mañana seguimos. Entonces, mañana la licenciada Eunice Barrientos Avelar nos va a presentar el video de la reducción de minerales en los alimentos. Y la doctora Bessie Suyin Flores nos va a presentar el tema experiencia del manejo de los pacientes con COVID-19 en los pacientes con insuficiencia renal terminal. ¿Verdad? Así que los esperamos mañana. Hay una Muchas pregunta. gracias, excelente ponencia. Sí, eso estaba viendo que tenemos una pregunta, dice, de parte de Ada Morales. Doctores, con respecto al diagnóstico de la membranosa, que tiene un inicio insidioso con síntomas inespecíficos, ¿qué nos puede aconsejar de tips para hacer un diagnóstico más temprano? Creo que lo mejor que uno puede hacer como médico primario es el análisis de orina. Es muy importante porque el análisis de orina va a descubrir un nivel de proteína. Y si el análisis de orina es positivo para proteínas, hay que hacer la prueba de proteína creatinina, la razón de proteína creatinina, que tiene el mismo valor que hacer una proteína, una colección de 24 horas de proteínas, y es menos trabajo para el paciente y es más confiable quizás, porque a veces los pacientes no lo hacen muy bien las 24 horas. ¿No? Pero bueno, sí, el análisis de orina y vigilar la proteinuria. Si hay algún nivel de proteína en la orina, hay que sospechar que puede ser una lesión glomerular, repetirlo el examen. Si vuelve a salir positivo, hay que darle una referencia al médico nefrólogo para que le haga más estudios. Y doctor, también están preguntando, Víctor Cuellar, como país, ¿cuál cree que sería lo más adecuado para poder ayudar a combatir esta enfermedad? ¿Qué recomendación puede dar? Pero, mira, Rafa, ¿me oís? Dale. Sí. Yo creo que también es bien importante, por ejemplo, si uno como paciente cualquiera, o sea, una persona cualquiera, nota que se le están inflamando las piernas, ¿verdad? Entonces tienen que ir a consultar a su médico primario, pues, por eso. Pues. O sea, eso es bien importante, la inflamación de las piernas. Porque eso puede decir que tengan algún problema renal. ¿Entiendes? O sea, sí, tiene razón, doctor Enrique, y también para los pacientes que van a ver el video, si la orina es muy espumosa, también indicar que puede haber proteína en la orina y necesita ver a su médico para que le haga un examen general de orina. Perfecto. Ok. Bueno, volviendo a la pregunta que había hecho Víctor, ¿qué sería lo más, como país, preguntaba él, qué sería lo más adecuado para poder ayudar a combatir esta enfermedad? ¿Qué recomendación puede dar? Creo que se refiere a la prevención, doctor, de la enfermedad. Para los pacientes, pues, que estén siempre visitando a su médico primario para que haga su evaluación al año de su examen físico, para que puedan vigilarle los exámenes generales y un examen de orina.
estar siempre siempre al up to date, actualizado con las pruebas de tamizaje para el cáncer, de acuerdo a la edad de cada persona, la mamografía en caso de las mujeres, el Papa Nicolau, en el caso de las personas de 50 años para arriba, la colonoscopía, todos esos para prevenir cualquier cáncer, y como ya discutimos, cáncer puede desarrollar nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa primaria, en realidad no visitará a su médico nada más cada año para que pueda realizar el examen físico y descubrir cualquier sospecha de alguna enfermedad con tiempo. Bueno, ok. Creo que ahora sí, ¿verdad? Bueno, creo que ahora sí. Bueno, dice, muchas gracias, dice Víctor. Gracias de nuevo a todos. Creo que ha sido bien interesante, y gracias a todo el público que nos ha acompañado esta noche nuevamente. Estas ponencias son para ustedes, son para enriquecer el conocimiento, son para compartir tiempo, son para que aprendamos más. De eso se trata esto. Así es que, bueno, de nuevo les agradecemos su asistencia. No sé, Juan Carlos, si hay algo más que haya que anunciar en relación al resto de eventos. No, bueno, nos vemos mañana a las 7 de la noche, ¿verdad? A nuestros amigos de Facebook, gracias por conectarse. Nos desconectamos ahora y seguimos acá. Que tengan todos buena noche. Gracias, buenas noches.